Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida. Reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente. Humanizar la arquitectura. Diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos. Que no siempre salen, por lo menos a mí, pero ¿intentamos juntos? Una pequeña observación y reflexión acerca del estrés silencioso. Hay una sensación que aparece en muchos momentos de nuestra vida, también del trabajo, cuando desde afuera todo sigue funcionando, la agenda, la conversación, las responsabilidades, cuando uno sigue resolviendo, tomando decisiones, cuando seguimos avanzando, pero internamente aparece algo un poco más difícil de explicar, que es esa especie de fatiga mental persistente, como si pensar costara un poco más que antes, como si la cabeza siguiera trabajando incluso cuando el cuerpo intenta frenar, como si hubiera menos espacio interno. No necesariamente es agotamiento físico, aunque después termina derivando en, no necesariamente es desmotivación, es otra cosa. Cuando las ideas tardan más en aparecer, cuando las decisiones pesan más, cuando esa claridad aparece y desaparece, y a veces cuando lo que sí aparece es un poco de inseguridad e incluso comparación. El estrés tiene mucho que ver con eso. Muchas veces cuando el sistema está saturado, la mente pierde amplitud y empieza a buscar referencias externas para orientarse. Desde la biología tiene bastante sentido. Un cerebro estresado tiende a volverse más alerta, más atento, más vigilante, más atento a señales de amenaza, de jerarquía, de pertenencia, de validación. En términos muy simples, cuando el sistema se siente exigido o en alerta, se vuelve más probable mirar hacia afuera para medir si estamos bien, si llegamos, si somos suficientes, si otros pueden mejor que nosotros, no porque haya algo mal en uno, sino porque un sistema bajo tensión tiende a orientarse más a la comparación, a la alerta, a la lectura de riesgo. Y muchas veces la reacción automática es pensar, algo me pasa. Pero cuando uno empieza a mirar esto con más calma, con más conciencia, aparece otra lectura posible. Pensémoslo como un mar. Cuando hay mucha corriente, cuando hay muchas olas, cuando hay mucho movimiento en la superficie, cuesta ver el fondo. No porque el fondo no esté, no porque el agua haya perdido profundidad, sino porque está demasiado movida. Y cuando el agua empieza a calmarse, recién ahí se puede ver con más claridad qué estaba pasando. Con nuestra mente pasa algo parecido. Tal vez no sea esa falta o de disciplina o un problema tan profundo, algo nuestro, tal vez no sea que uno ya no puede. Tal vez sea el sistema nervioso sosteniendo demasiadas cosas al mismo tiempo durante demasiado tiempo. Hay una imagen que me gusta mucho para entender esto, la de las cuerdas de la guitarra. Si están demasiado tensas, se rompen. Si están demasiado flojas, no suenan. Lo que hace posible la música no es la máxima tensión, es la tensión justa. La vida funciona bastante así, la profesión también. Ni exceso de exigencia ni desconexión total, sino un grado de tensión que pueda sostener claridad, presencia y dirección. Y para eso hacen falta herramientas, no solamente voluntad. Esto suele aparecer bastante cuando vida y trabajo empiezan a acumular demasiadas capas simultáneamente. Muchos frentes abiertos, decisiones constantes, ajustes permanentes, incertidumbre pendientes, demandas visibles e invisibles. Nada de esto por sí solo necesariamente genera un problema. El punto es cuando ese ritmo deja de alternar con momentos reales de recuperación.
Y cuando el sistema empieza a vivir en un estado muy particular, o sea, en ese estado, en donde no está colapsado pero tampoco verdaderamente regulado, una especie de activación de fondo, una tensión baja pero constante, casi silenciosa. Ahí es cuando empieza a pasar algo que muchas veces reconocemos bien. Lo cotidiano empieza a pesar más. No porque haya un gran drama, sino porque el sistema dejó de tener suficiente margen. Autorregulación. Lo natural, la biología, funciona con estrés, pero también funciona con recuperación, con esa regulación. Eso es lo natural. Lo que pasa es que muchas veces no llegamos a ese estado y nos mantenemos en esa alerta constante. Cuando falta margen, incluso lo pequeño, empieza a sentirse más grande de lo que es. Una conversación, una decisión mínima, un mail, un cambio de planes, un pendiente más. Todo encuentra un sistema ya bastante cargado. Y eso cambia la experiencia completa de vivir y trabajar. Hay una sabiduría antigua que a mí me gusta mucho y atraviesa muchas tradiciones también. El problema rara vez es el esfuerzo en sí. El problema aparece cuando el esfuerzo pierde medida, cuando todo se vuelve urgente, cuando todo requiere respuesta inmediata, cuando incluso el descanso empieza a vivirse como una interrupción y no como parte de esa regulación. Desde la mirada human, esto puede leerse con bastante simpleza y claridad. El sistema nervioso entra en un estado de activación sostenida. No siempre es un estrés agudo, no necesariamente es una crisis visible. Lo más cotidiano y hasta peligroso es lo más sutil, un nivel basal de activación que se vuelve permanente. Y acá nivel basal simplemente significa el estado base, el estado de base desde que el cuerpo está funcionando la mayor parte de nuestro tiempo, como el volumen de fondo del sistema. El problema es cuando ese volumen de fondo queda demasiado alto. Aunque no esté pasando nada dramático en ese instante, el organismo sigue funcionando como si tuviera que responder, anticiparse o protegerse. Se acostumbra a vivir con una ligera tensión de fondo. Y cuando eso pasa, el cerebro empieza a administrar energía de otra manera. Prioriza el resolver, el responder, el sostener, pero al mismo tiempo empieza a sacrificar otras funciones, porque no son tan prioritarias para justamente el estado de supervivencia. Entonces sacrifica la profundidad del pensamiento, la claridad sostenida, la creatividad, la amplitud interna, no porque falte inteligencia, no porque falte capacidad, sino porque la biología es tan sabia que está intentando proteger recursos. Y es una distinción importante, porque cambia mucho la lectura. Deja de ser un juicio sobre nosotros mismos y empieza a ser una comprensión más precisa del sistema y de la biología. En neurociencia, el estrés no es solamente una emoción, es un estado fisiológico del sistema nervioso. Si nos queremos poner técnicos, cuando el cerebro percibe una demanda constante, activa el sistema biológico, o sea, un sistema biológico muy concreto, que es el famoso eje hipotalámico, que involucra al hipotálamo, la hipófisis, glándulas suprarrenales, pero anecdóticos los nombres. Dicho de manera simple, hay una parte del cerebro que detecta que hay mucha demanda o que algo requiere mucha energía. Esa parte le avisa a otra y esa otra le avisa al cuerpo que se prepare para hacerle frente a ese agente estresor. Entonces el cuerpo libera sustancias, las famosas el cortisol, adrenalina, para ayudarnos a responder. Estas hormonas cumplen una función valiosa, que es ayudarnos a responder, a enfocarnos, a reaccionar rápido, a resolver. Son valiosas, son necesarias. El problema no es el estrés en sí, no son ellas en sí. El problema aparece cuando el sistema, que está diseñado para esa activación en un momento y luego desactivarse, eso es destinar esa energía y después descargar, ¿no? Entonces, eso es el estado de regulación, esa desactivación. Pero ¿qué pasa? El problema está cuando ese sistema permanece demasiado tiempo encendido.
No conviene llegar a que la soga se tense tanto que se corte, dicen, porque cuando el sistema vive demasiado tiempo en esa activación, el cuerpo deja de interpretar esa activación como algo puntual y empieza a tomarla como un estado habitual. Somos de costumbre, somos seres de repetición. Lo que repetimos se hace habitual, se hace justamente ese estado basal. Y cuando eso ocurre, el cerebro empieza a operar con otra lógica. Menos exploración, más supervivencia, menos amplitud, más resolución inmediata, menos creatividad espontánea, más eficiencia defensiva. Y eso tiene un sentido evolutivo también bastante claro. Si nuestros antepasados estaban en peligro, el cerebro no necesitaba ponerse filosófico, contemplativo o creativo. No había tiempo. Ya se sabía en ese momento que tenía que pasar ese agente estresor y después iba a llegar el momento de regulación, de desactivación, para que todo aquello funcione. Necesitaba detectar rápido qué podía salir mal, reaccionar y proteger la vida. Por eso en modo supervivencia, el cerebro prioriza lo urgente, lo amenazante y lo negativo. No porque seamos pesimistas, sino porque quiere sobrevivir, es su rol. Y eso se traduce en cosas muy cotidianas, cuando cuesta más decidir, cuando cuesta más priorizar, cuando cuesta más sostener conversaciones complejas sin agotarse. Cuesta más acceder a claridad cuando hay demasiados estímulos o demasiados pendientes abiertos, y tiene que ver con la biología. También cuesta más elegir lo que de verdad queremos, porque en modo supervivencia el cuerpo prioriza lo urgente antes que lo importante. Prioriza apagar incendios antes de construir dirección. Prioriza lo que siente como amenaza antes de lo que podría expandirnos. No porque esté fallando, sino porque el cerebro está administrando energía dentro de un contexto de demanda crónica. Es lo que es central en esta mirada. La vida y la profesión no están tan separadas como a veces creemos, sino todo lo contrario. El sistema nervioso no dice, esto me afecta porque es trabajo, esto me afecta porque es personal. No existe, no tiene un botón que se apaga a cierta hora y listo. Responde al conjunto, a cómo dormimos, a cómo respiramos, a cómo comemos, pensamos, trabajamos, a cuánta exigencia acumulamos o cuánta regulación aplicamos en nuestra vida, a cómo es el entorno que habitamos, a cómo venimos llevando lo pequeño y lo grande. Y por eso muchas veces la forma en que vivimos una cosa se replica en la otra, porque así funciona el sistema, así funciona la biología. Así como vivimos lo pequeño, vivimos también lo grande. Así como sostenemos una conversación, sostenemos un proyecto. Así como habitamos una mañana, muchas veces habitamos una etapa. Así como tratamos lo cotidiano, terminamos tratando también las decisiones más importantes. La excelencia, en el sentido más profundo, no es perfección, es coherencia y repetición. ¿Qué estamos repitiendo? ¿Qué estado base estamos repitiendo en nuestro día a día? En la forma en que lo pequeño y lo grande empiezan a hablar el mismo idioma. Algo que se vuelve muy evidente cuando uno empieza a mirar esto de manera más integrada es que el estrés rara vez depende de una sola variable. No es solo la agenda, no es solo el trabajo o el descanso, no es solo el entorno. Es la integración entre múltiples variables al mismo tiempo y una ayuda a regular a la otra. Entre biología, ritmo, entorno, decisiones, estructura, identidad, vínculos, forma de vivir, forma de trabajar. El cuerpo interpreta eso como un sistema y no lo separa. Por eso muchas veces una persona intenta sentirse mejor modificando una sola variable. Duermo un poco más, me organizo mejor, me muevo más. Y eso ayuda, por supuesto, pero el sistema completo sigue siendo el mismo. La mejoría suele ser parcial, porque el fondo no cambió, el estado base no cambió. Y ahí aparece una idea muy importante desde Human, y es que la regulación real no ocurre por partes aisladas. Empieza a aparecer cuando el sistema completo gana coherencia. Una variable que muchas veces queda subestimada, el entorno, y no es menor,
porque el cerebro no procesa solamente tareas, procesa todo tipo de estímulos, procesa espacio, externo e interno. Pero hablando de lo externo, procesa estímulos, la luz, los ruidos, temperatura, desorden visual, objetos, movimiento, interrupciones. Todo eso entra en la experiencia biológica de una persona. El entorno no es solamente externo, también es interno. Aplica para pensamientos repetidos, para autodiálogo, para exceso de anticipación, rumiación, autoexigencia. Todo eso consume energía, tiene un costo biológico. A veces el ruido no está solamente en el escritorio, también está en la cabeza. Y dicho de manera simple, el desorden en nuestro espacio interno y externo es ese ruido estático en la corteza prefrontal, que lo hemos dicho en un episodio pasado. Es biología pura. Es esa corteza prefrontal de la atención, de la toma de decisiones, la que filtra estímulos constantemente y muchas veces son irrelevantes. Entonces, cuando el entorno está saturado, ese filtrado consume energía y se pierde de recursos, y esa energía deja de estar disponible para otras funciones más elevadas que necesitamos. Entonces, a veces el entorno que drena no genera un gran malestar visible, pero sí genera una fricción constante, y esa fricción, acumulada en el tiempo, también es estrés. Durante un tiempo pensaba que lo que necesitaba era mejorar mi organización, gestionar tiempo, optimizar procesos, ser más eficiente, y todo eso por supuesto sirve, pero con el tiempo, la experiencia, empecé a notar algo distinto. Había días en que la misma tarea se sentía natural y otros en que esa misma tarea costaba mucho más. La diferencia, por lo general, no estaba en la tarea, estaba en el estado del sistema desde el que estaba intentando sostenerla. Cuando había regulación, pensar era mucho más claro, más fácil, más rápido. Cuando había saturación, rumiación, incluso lo simple generaba fricción. Y eso es interesante para ver la forma en la que nos interpretamos, porque deja de ser una lectura rígida, deja de ser el me falta algo y empieza a ser una lectura más honesta. Quizás no es falta de capacidad, disciplina, lo que fuere, quizás, y seguramente, es falta de sistema, es falta de herramienta. Ahí aparece la pregunta que me ayudó mucho en este tiempo y te la comparto y es, ¿desde qué sistema estoy operando hoy? No mañana, no hoy. Mirar lo pequeño, la acción del día y preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo nace de claridad, de tensión, de presencia, de apuro, de regulación? De dónde nace? Porque muchas veces el sistema se revela ahí, en lo pequeño y cotidiano. Y algo que a veces olvidamos es que la mente no trabaja sola, trabaja dentro de un cuerpo. Y el cuerpo tiene ritmos, límites, necesidades, memoria biológica. Cuando el sistema está regulado, pensar se vuelve más claro. Cuando está saturado, incluso las personas más sensibles o inteligentes o más preparadas sienten fricción. Hay una idea muy antigua que nuevamente la traigo porque me parece profunda, simple, sabia, y es que la claridad no aparece necesariamente empujando más, seguramente no. Muchas veces aparece cuando dejamos de oponernos a cómo funciona la vida, a cómo funciona lo natural. Los estoicos decían observar lo natural, observar la naturaleza. Cuando dejamos de forzar lo que pide otro ritmo, cuando dejamos de vivir como si todo dependiera de tensión constante, no siempre hace falta más voluntad. A veces hace falta menos fricción interna, más coherencia, más medida, más respeto por el modo en que realmente funciona un sistema humano. Y por eso también es importante validar que nadie nace sabiendo gestionar el estrés de manera saludable, nadie nace sabiendo regular el sistema nervioso. Es algo que se aprende, es algo que se aprende con conocimiento, con práctica, con observación, con herramienta concreta.
sobre todo con repetición, repetirnos esa versión que queremos ser hasta que se vuelva estado basal. Respiración, movimiento, diseño del entorno, ritmos más humanos, mejor gestión de decisiones, pausas reales, coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, nada que genere más estrés que la incoherencia y nada que genere más regulación que la coherencia a nivel biológico. Cuando una persona empieza a incorporar herramientas, pasa algo muy valioso. La vida y el trabajo dejan de depender únicamente de la fuerza de voluntad y empiezan a apoyarse en un sistema que acompaña la biología. Y cuando hay sistema, aparece la estabilidad, aparece la regulación. Más claridad, más capacidad de sostener lo importante sin pagar un costo tan alto. Y nuevamente traigo a los filósofos antiguos, tan sabios, que lo decían de una manera de otra forma, pero esta idea, y es que no siempre y por lo general podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos cultivar el sistema, la mente, el cuerpo, desde el que respondemos a lo que ocurre. Y eso cambia mucho. El problema no es tener una vida o una profesión exigente. Eso estará o no estará. El problema es no tener un sistema capaz de sostener esa exigencia con coherencia. Y la gran responsabilidad es diseñar ese sistema. Muchas veces está esa compensación empujando más, exigiendo más, respondiendo más, sosteniendo más, hasta que un día el cuerpo empieza a pedir otra cosa. Más regulación, más estructura, más herramienta, más sistema. Y esto no es debilidad, es información. Cuando empezamos a integrar biología, entorno, identidad, forma de vivir en un mismo mapa, algo cambia. La energía empieza a estabilizarse, la mente recupera claridad, las decisiones vuelven a sentirse más livianas, la creatividad encuentra espacio, hay energía, hay espacio disponible. La vida y la profesión dejan de depender solamente del esfuerzo individual y empiezan a apoyarse en un diseño más inteligente, un diseño más humano, uno que no niega la exigencia, todo lo contrario, pero tampoco romantiza vivir en activación permanente. En este espacio trabajamos justamente desde esa mirada, no solo sobre estrategias profesionales ni solo sobre bienestar entendido como algo separado. Trabajamos sobre el sistema completo desde que una persona vive, piensa, decide y ejerce su práctica profesional. Porque cuando biología, entorno, identidad, forma de vivir y trabajar empiezan a alinearse, ahí es cuando llega la claridad, la energía vuelve, la vida y la profesión dejan de sentirse como algo que hay que empujar todo el tiempo y empiezan a sentirse más coherentes, más sostenibles, más habitables. Y quizás eso en el fondo sea una forma mucho más profunda de fortaleza. No la de resistir indefinidamente, sino la de diseñar mejor el sistema en su completitud. Porque la vida y la profesión no se separan tanto como creemos. El sistema nervioso responde a la totalidad de cómo vivimos.